El camino de la felicidad. 7. Cómo adquirir hábitos morales bellos. Debemos tratar ahora del medio por el que podemos adquirir los hábitos morales bellos. Digo, es necesario enumerar uno por uno los hábitos morales, así como las acciones que proceden de cada uno de ellos. Después debemos considerar y estudiar cuál es el hábito moral que se encuentra en nosotros y si ese hábito moral que tenemos desde el inicio de nuestro ser es bello o feo. La manera de saber esto consiste en que consideremos y estudiemos cuál es la acción que haciéndola nos produce placer y cuál aquella que haciéndola nos causa dolor. Una vez que lo sepamos, consideraremos si esa acción procede de un hábito moral bello o de un hábito moral feo. Si proviniera de un hábito moral bello, diremos que tenemos un hábito moral bello. Si proviniera de un hábito moral feo, diremos que tenemos un hábito moral feo. De esta manera sabremos qué clase de hábito moral encontramos en nosotros. De la misma manera que el médico, cuando conoce el estado del cuerpo por las cosas que se siguen de los estados del cuerpo, si el estado en que se encuentra el cuerpo es un estado sano, usa de su arte para conservarlo en el cuerpo. Y si el estado en que se encuentra el cuerpo es un estado enfermo, usa medios para hacer desaparecer esa enfermedad. Así también, cuando está presente en nosotros un hábito moral bello, usamos del arte para conservarlo en nosotros, y cuando está presente en nosotros un hábito moral feo, usamos medios para hacerlo desaparecer. Ciertamente, el hábito moral feo es una enfermedad propia del alma. Para hacer desaparecer las enfermedades del alma, debemos seguir el ejemplo del médico cuando hace desaparecer las enfermedades del cuerpo. Después de eso debemos considerar el hábito moral feo que hemos encontrado en nosotros y ver si es por exceso o por defecto. Y ver si es por exceso o es por defecto. Y así como cuando el médico encuentra que la temperatura del cuerpo es excesiva o escasa, lo restituye al término medio de la temperatura, según el término medio que ha sido determinado en el arte de la medicina. Así también, cuando encontramos en nosotros exceso o defecto respecto de los hábitos morales, los hemos de restituir al término medio, según el término medio determinado en este libro. Puesto que a primera vista el conocimiento del término medio es muy difícil, se ha de procurar un medio para que el hombre fije su hábito moral en ese término medio o muy próximo a él. De la misma manera que, siendo difícil conocer el término medio de la temperatura de los cuerpos, se ha de procurar un medio para fijar al cuerpo en ese término medio o muy próximo a él. El medio para fijar los hábitos morales en el término medio consiste en que consideremos el hábito moral que hemos adquirido. Si se da por exceso, nos habituaremos a las acciones que proceden de su contrario, que es por defecto. Si lo que se encuentra en nosotros se da por defecto, nos habituaremos a las acciones que proceden de su contrario, que es por exceso. Persistiremos en ello durante un cierto tiempo y luego reflexionaremos y consideraremos qué hábito moral está presente entonces. El que esté presente ha de ser de una de estas tres clases, o el hábito moral que se inclina desde el término medio al otro contrario, o el término medio, o el hábito moral primero, más cercano al término medio. Si el que está presente es el cercano al término medio, sin que hayamos rebasado el término medio hacia el otro contrario, persistiremos en esas mismas acciones durante otro cierto tiempo hasta que lleguemos al término medio. Si ya hemos rebasado el término medio hacia el otro contrario, retornaremos y haremos las acciones del hábito moral primero, persistiremos en ello durante un cierto tiempo y luego reflexionaremos sobre el estado en que estamos. En suma, siempre que nos veamos inclinados hacia un lado, retornaremos a las acciones del otro lado y no dejaremos de hacer esto hasta que lleguemos al término medio o nos acerquemos mucho a él.